Buenos días, mi nombre es Javier Alexander Parda Patiño, soy estudiante de la Universidad del Tolima. El presente es el parcial de Historia del Arte y la Arquitectura 1 con el profesor Andrés Francés. El tema del cual les voy a hablar es las manifestaciones artísticas y arquitectónicas del periodo paleolítico y su relación con la ciudad contemporánea, donde vivimos, ¿cierto? Paleo significa antiguo y lítico significa piedra. Esta relación histórica con algo que va en función de la tecnología, ¿cierto? El material que utilizaban en esa época, que es la piedra. Las manifestaciones artísticas de aquel periodo se basaban en copiar lo que era la naturaleza o en pintar algunos elementos naturales en sus habitáculos mínimos, que eran las cuevas, ¿cierto? Cuevas que eran dadas por la naturaleza, o sea, que no construían arquitectura habitacional, sino que era dada por la naturaleza. La función de este arte, dice una teoría, que era más hacia la función ritual, ¿cierto? Dibujo este animal para después comérmelo, y es toda una transición, digamos un procedimiento para hacer esta acción. Es muy importante resaltar la técnica, ¿cierto? La técnica, pero antes de eso hablar sobre lo que significa la cueva. La cueva es ese vientre de donde sale la vida, ¿cierto? Donde sale la comida, lo más importante en esa época, y actualmente sigue siendo lo más importante, ¿cierto? La comida. La técnica que utilizaban estaba relacionada pues con la naturaleza, ¿no? De donde extraían los materiales, pues de lo que eran pigmentos dados por rocas o plantas como el achiote. ¿Cómo lo plasmaban? Pues con las manos, y luego ese dibujo lo recubrían con lo que era grasa animal, y para que perdurara. La relación que esto tiene con la ciudad contemporánea y con nuestro modo de habitar es esa necesidad de aún representar, ya sea abstractamente o copiando la misma naturaleza, esas funciones, ¿cierto? Acá vamos a ver cómo en este caso el arte grafitero, sí, se expresa en las paredes de un colegio, ¿cierto? Vemos claramente la técnica, cómo cambia, ¿no? O sea, es el mismo principio, la necesidad de manifestación, ya sea artística, ritual o publicitaria, o de mantener alguna creencia, etcétera. Lo vemos aquí, ¿cierto? Una técnica basada en lo que es un aerosol, eso pintado sobre una superficie, una pared, en este caso es rocosa, son como unos ladrillos, ¿cierto? Y le da cierto toque. Vemos lo colorido que es, ¿cierto? Y representa pues diferentes ideas de la persona quien lo hizo, ¿no? Y de la ciudad en la cual habitan, ¿no? Aún se sigue viendo esa relación artística entre las dos épocas, ¿cierto? Lo único que cambia es la técnica, pero sigue existiendo esa necesidad de manifestación artística, ¿no? En este caso ya es algo más libre de representar la ciudad y sus sentimientos en lo que es una obra artística. En el caso del periodo paleolítico, ya más tenía una concepción religiosa y de ritual, ¿cierto? Pero podemos apreciar que incluso es bello, eh, es muy identificador, por ejemplo. El otro aspecto es la arquitectura paleolítica, elementos muy básicos con función religiosa y cosmológica. Primero, el elemento básico era la piedra, ¿cierto? La primera denominación es el menhir, una gran roca, ¿cierto?, hincada en el suelo, que representa la fertilidad. Lo otro es el dolmen, es un pórtico con estos megalitos, o sea, piedra grande, dispuestos en pórtico, ¿cierto? Dos elementos verticales, un elemento horizontal. El otro ya más complejo, es el crown lens, es una disposición circular de estos megalitos, que cumple una función calendario, o sea, ubicación en el tiempo. Es más que todo también
esas necesidades, pero que aún no cumplen algo habitacional, sino algo más cosmológico y religioso. Vemos ese elemento básico, lo relacionamos en nuestra ciudad, en nuestras construcciones, pues que ya no son uno, dos, tres elementos, sino son ese conjunto mezclado con diferentes técnicas, con diferentes puntos de vista. Vemos cómo lo utilizan ciertos elementos, por ejemplo, de pórtico, elementos duros de la piedra en las edificaciones. Vemos, por ejemplo, ¿cierto? Edificios aún con ese mismo principio del pórtico, de la utilización de materiales duros, de la utilización de materiales que van a permanecer ahí. Incluso nos pone a reflexionar cómo hacían para mover esas piedras, ¿cierto? Cómo hacen actualmente, por medio de una grúa. Es muy importante esto, ¿no?